Bienvenida a otro webinar más de Extremadura Avante, concretamente del bloque, es el último del bloque de operativa y gestión aduanera, y vamos a hablar hoy sobre inteligencia competitiva, que tan importante es para nuestras empresas y que tanta falta nos hace, ¿no? Sobre todo Alfonso nos va a dar muchos recursos para que nosotros podamos emplearnos en el día a día de nuestra empresa. Y espero que hayáis pasado todos un buen verano, pese a las circunstancias que tenemos ahora mismo, y esperemos a través de nuestros webinarios que podáis tener toda la información en términos tanto informativos como digitales, ¿no?, que tanto necesitamos hoy, para que podamos poner en práctica y podamos adaptarnos a la nueva situación que nos estamos encontrando actualmente en el mundo de la empresa. Nada, simplemente agradeceros que estéis aquí. Os mandaremos al final de la ponencia tanto las diapositivas como la grabación del webinar. Por si tenéis alguna duda, no os preocupéis, que os lo vamos a remitir todo. Y como siempre, os vamos a mandar también una encuesta, ¿vale?, para que nos la rellenéis. Son 5 minutos para indicarnos un poco, bueno, pues cuál ha sido vuestra percepción sobre el webinar y para que nos paséis sugerencias sobre nuevas formaciones o sobre nuevos proyectos que os gustaría que nosotros pusiéramos en marcha para mejorar la situación de vuestra empresa. Muchas gracias de nuevo y os dejo con Alfonso. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. A ti. Vale, de acuerdo, pues nada, vamos con el webinar. Voy a hacer una pequeñísima presentación y comenzamos porque hay mucha materia. También comentarles que obviamente información clave para la exportación requiere saber qué exportación, qué sector, qué mercados, etcétera. Entonces yo les voy a presentar un montón de herramientas que son accesibles relativamente. Algunas pueden tener algún requisito de registro y algunas dan una información más avanzada en formato pago, pero bueno, he intentado buscar información general, pero importantísima, de distintas áreas de lo que es la operativa de comercio exterior, de lo que es la exportación principalmente, y todo eso lo que se denomina de alguna forma inteligencia competitiva. Creo que me conocerán de algún webinar previo. Soy profesor de comercio exterior desde el año 96 y bueno, mi especialidad es operativa de comercio exterior, donde tan importante es tener información fiable previamente. ¿De acuerdo? Como diremos, entonces principalmente trabajo en Incoterm, compra-venta, gestión aduanera, transporte, y sobre esas áreas hay una base de datos, hay una página web y hay una información que tenemos que tener en cuenta sí o sí si no queremos tener problemas, ¿vale? Tengo alguna publicación por ahí, les invito si quieren a conectar por LinkedIn. Vale, esto es el webinar que agradezco a Extremadura Avante la oportunidad de haber podido impartirles durante este año que bueno, ya entramos en su recta final y bueno, hemos tratado documentación operativa, origen, cálculos de precios y hoy nos toca la información clave para exportar, lo que podemos determinar algo así como inteligencia competitiva. Los objetivos, vamos a ver los principales tipos de información que requiere la empresa. Hoy día el problema no es tanto acceder a información, sino realmente seleccionarla. Estamos en la era de la información, con lo cual el problema es que hay demasiada. Hay que saber seleccionar y saber cuál es aquella que realmente es importante y se requiere para mi operativa. Va a depender de su mercancía, de sus países, de sus mercados. Por tanto, yo le he puesto ejemplo, he buscado o he puesto por ejemplo de búsqueda de información para productos típicos de Extremadura, como puede ser el aceite de oliva, para algunos países y confrontando incluso situaciones tan diferentes como es Canadá con Estados Unidos, pero bueno, son ustedes también los que de toda la batería de recursos que les voy a presentar aquí y que en el material que luego les enviaré aparece la página web e incluso unas cuantas que creo no cabían en la presentación porque en 1 hora y cuarto no da para ello, pues puedan luego seleccionar cuál es la que realmente es interesante y útil para su operación. ¿Vale? Vamos a identificar también organismos, tanto internacionales, nacionales como regionales, que facilitan información clave, ¿vale? Yo siempre insisto en que la aventura de la exportación, aparte que esté muy planificada, tenemos grandes apoyos. Para empezar, no nos vamos a ir más lejos. Extremadura Avante es un apoyo para la exportación que hace gran cantidad de servicios, entre otros este que estamos haciendo ahora mismo. O sea que no hace falta, no estamos solos. Hay que tirar de todos los recursos que tiene la administración, que tienen los organismos y que nos facilitan información interesante. Vamos a conocer las principales bases de datos, algunas les sonarán, algunas las verán nuevas y verán que son realmente útiles y que hay que pasar por ellas.
A lo mejor esa información ya la están manejando porque se las está ofreciendo un tercero, como puede ser su forwarder, su transitario. Vale, pues vamos a la base de datos original, ¿de acuerdo? Donde está publicada en la Comisión Europea, pues datos de aranceles, de restricciones, de barreras, etcétera, etcétera. Y conocer pues, cómo realizar búsquedas de información necesaria, por tanto. Así que vamos a estar trabajando, digamos, en este área que es fundamental. Los puntos son información comercial y de mercados, principalmente fichas países, donde encuentro información de cuánto está comprando Canadá de mi producto, año a año, cuál es su evolución, cuáles son sus precios medios de entrada, a cuánto nos compran a nosotros y a cuánto compran a Italia, por ejemplo. Toda esa información comercial y de mercado es fundamental. ¿Vale? Hablamos también de ficha país que podemos encontrar en organismos como el ICE. Fichas de protocolo y de negociación. Todo eso lo vamos a ver en el primer punto. Luego, la aduana, de los webinars previos sabrán que es un paso fundamental, excepto que estemos haciendo prospección de mercado o búsqueda de información clave para exportar o hacer envíos intracomunitarios a Italia o Alemania, la información aduanera es clave. Y dentro de esa pieza que es Unión Europea, ya saben que, comentábamos antes, Inglaterra se va, ¿vale? Tema Brexit. Y a fecha de hoy no se sabe cómo queda. Con lo cual puede ser que muchas operaciones que están haciendo ahora mismo dentro de un escenario de operaciones intracomunitarias pasemos a ser de terceros países. Por tanto, información aduanera siempre de transporte internacional sobre riesgo comercial. Ahí nos pueden ayudar los bancos, nos pueden ayudar instituciones como CECE, como COFAS, etcétera, a hacer un estudio, ¿vale? Y luego información jurídica y contractual. Este es siempre lo olvidado, ¿vale? No se tiene en cuenta muchas veces si el país con el que yo estoy intentando entrar, pues bueno, son firmantes de algo tan importante, marcos jurídicos como el Convenio de Viena o el Convenio de Reconocimiento de Sentencias o laudos arbitrales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque es una información que tenemos que tener prevista y plasmar en nuestro contrato antes de lanzarnos a hacer operaciones, ¿vale? Siempre todo esto debe ser previo y a la vez que la operativa y además esa base de datos que conforma este sistema de información de mercado está cambiando continuamente. El tema es tener una especie de cuadro de mandos que nos permite trabajar con seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante la información en comercio exterior. Sin ella, recomendación, no exporten. Sin tener la información fiable, actualizada, necesaria de una operación, es mejor no salir al exterior. Innumerables empresas han acabado peor cuando han hecho una aventura a la exportación sin saber dónde se metían. Entonces, el comercio exterior, no se lo voy a descubrir yo ahora, tiene muchos beneficios, pero también enormes riesgos. Una forma de reducir esos riesgos, esa incertidumbre, es informarse, planificar, obtener datos clave para saber hacia dónde vamos y cómo vamos. No solo qué mercados pueden ser los que más se están abriendo a empresas españolas y por tanto la mía también puede estar, por supuesto, perfecto. Pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Y ese país, ¿hay un acuerdo comercial? ¿Hay una documentación? ¿Hay otra? ¿Cuáles son los últimos que hemos firmado acuerdos comerciales y que por tanto pueden ser de especial interés? Luego, otra cosa relativa a la información en comercio exterior sería muy sencillo si les dijera, por ejemplo, que bueno, hay unas consultoras internacionales de comercio exterior alucinantes, buenísimas, de cobertura mundial, y que recurran aquí, aquí y allí, hagan una petición de un estudio de mercado de su situación, y claro, si tienen la pasta necesaria, pues accederán a eso. Yo este webinar lo he enfocado desde un punto de vista de que sea información, la mayoría accesible, abierta, la mayoría gratuita. Y otros requisitos que entiendo siempre tienen que tener en cuenta es que esté totalmente actualizada. Una ficha país de hace 4 años ya no vale, ya no sirve. Habrá algún aspecto como el protocolo quizá o la forma de saludo que no haya cambiado, pero el mundo cambia a una velocidad tremenda. Estamos en un mundo crítico en el sentido de crisis y de cambio. Y bueno, si metemos además el factor COVID, pues ¿qué les voy a contar? ¿De acuerdo? Entonces los requisitos de la información que manejemos tienen que ser accesible, si es posible, continuamente, con base de datos de, digamos, acceso gratuito o no tener que estar pagando cada vez por ello. Actualizada, porque el mundo es cambiante, y fiable. Fiable. Fiable quiere decir, vamos a recurrir a organismos oficiales. Es posible que allí no esté la guinda del pastel, no esté el dato en concreto que pueda saber. Eso lo sabré cuando empiece a contactar con ese mercado. Pero debe ser fiable y no me vale cualquier informe que ha elaborado pues no sé quién. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las cosas que les voy a presentar son fiables porque están emitidas por organismos oficiales. Son información que se saca de las bases de datos de aduanas.
de los propios DUA que hacemos aquí, los pedimentos aduaneros en México o como se llame la declaración aduanera en Rusia. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar esta introducción necesitamos información desde el principio, no a mitad de operación. Tengo que tener información para seleccionar mercado, contactar con esos mercados, saber cómo hacer ese contacto, negociar y operar con éxito. Si no, voy a tener problemas no al 99%, al 100%. ¿Vale? Además, tipo de información hay muchísimas. La primaria sería específica ad hoc para usted y su necesidad. Si puede encargar un estudio, como le decía una consultora, pues genial. Pero si no, la secundaria ya está elaborada. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que trabajarla. Yo tengo que trabajar base de datos, ficha país de país. Tengo que tratar de sacar determinada información que está ahí, dedicarle un tiempo y hacer que esa sea útil para mí. La interna está en la empresa, si su empresa ya está exportando a determinados mercados, toda esa información de experiencia, las bases de datos de clientes, la experiencia previa, eso es fundamental, aprovechenlo, y si no externa, ¿vale? La típica que encontramos en un organismo que nos facilita o Extremadura Avante o cualquiera de los organismos que vamos a ver. Y luego puede haber personal, esto normalmente son cuando ya hay contactos en el país, suelo encontrar información, ¿vale? De boca a oído o de gente que va conmigo a una misión comercial o que me han dicho y sé, pero bueno, es más fiable obviamente y yo esa no se la puedo presentar la personal, yo le voy a presentar la documentación, la documental o formal. Finalmente, inteligencia competitiva es un poco obtención de información, obtención, análisis e interpretación de información como un valor estratégico para tomar decisiones, ¿vale? Respecto a los mercados, ser más competitivos allí. Entonces, hay mucha gente que piensa la información tiene un coste. No puedo encontrar información. La única vía es pagar para que me lo hagan. No es así. En la inmensa mayoría de los casos es más una cuestión de tiempo, de esfuerzo y saber dónde informarnos para elaborar un cuadro de mandos, un sistema de información de mercados, ¿de acuerdo? Que esté en continua actividad. No tengo que estudiar un mercado un día y 3 meses después no querer saber nada. Tengo que ir viendo día a día cómo evoluciona. Entonces vamos a ver base de datos, la mayoría libre o que exigen un registro con email, con datos, etcétera, y algunas es posible que tengan también parte de sus servicios, documentos o información que sean de pago. ¿Ahí va a merecer la pena o no? Pues es posible. Yo siempre digo que algo no es ni caro ni barato. Depende de la comparación del precio que pago por él y lo que ofrece. Si a mí un listado de distribuidores totalmente actualizado me cuesta X, 200 euros, no lo sé, y realmente eso está totalmente actualizado, adaptado a mi producto, etcétera, no sé si eso es caro o es barato, con el tiempo que me puede llevar obtener algo parecido. ¿Vale? Entonces, las opciones de pago, que son infinitas también, pueden verlas o pueden planteárselas como una opción también relativamente interesante. Bueno, pues ese es el programa y empezamos con el punto primero. Información comercial y de mercado. ¿Vale? Hablamos, por tanto, de información relativo a el país de destino. Ahí nos van a servir muchísimo el ICES, por ejemplo, y sus oficinas en el exterior, que luego replica aquí en Nacional con su engranaje y su red territorial. Páginas como Iberglobal, que aglutinan muchísima información, estadísticas de comercio exterior con la que voy a empezar, como esta de TradeMap, que es de Naciones Unidas. En todos esos sitios voy a encontrar fichas, países y datos de negocio por años, por trimestres, con el desglose en función del producto y la clasificación arancelaria, comparaciones con otros países, etcétera. ¿De acuerdo? También puedo encontrar fichas país donde me hablen de cómo negociar en cada mercado. Esto es un aspecto que se olvida y cuando salimos fuera tenemos que tener en cuenta que una empresa o un gerente de import de Singapur piensa absolutamente contrario a uno de México, que a uno de Canadá, que a uno de Brasil, ¿vale? Influye la cultura, las costumbres, la forma en que planifican los negocios, el tempo, la necesidad de haber una confianza previa a nivel personal, la influencia de los saludos y el protocolo o ir directamente al negocio, como ocurre, por ejemplo, con el mercado norteamericano. Todo eso también tengo que saberlo. No puedo actuar y contactar de la misma forma en un país de cultura de alto contexto, donde las formas tienen mucha importancia, que en uno en el que esa parte de formalismos no es tan importante. ¿De acuerdo?
Entonces, tengo que tenerlo muy en cuenta, porque de hecho, una mala praxis en los aspectos formales ha tirado en muchísimos casos que conozco de primera mano la posibilidad de un negocio en ciernes que iba muy bien, que las dos partes estaban muy interesadas, pero un simple saludo o un comentario que es, diría que tóxico en según qué cultura, pues puede llevarnos a que hayamos terminado esa posible relación. Vale, la primera base de datos que podríamos ver, muy interesante, es TradeMap. Es posible que la conozcan ya o que les hayan pasado información de la misma. Cubre prácticamente todo el comercio mundial. Hay cifras de todos los países y de todos los países, mercados y de todas las partidas arancelarias a nivel de 6 dígitos. A ver, la mayoría de las bases de datos vamos a trabajar y para buscar información de mi producto, no puedo decir que son tomates, fruta de hueso, armarios, aceite de oliva o cualquier otra cosa parecida, ¿vale? O aceitunas. Tengo que especificar el código. Ese código arancelario, como, bueno, si han visto algún webinar de los previos que hemos visto, tienen un reflejo en un sistema armonizado mundial y es lo que se conoce internacionalmente como el HS Code o código de sistema armonizado, ¿vale? Aquí en esta base de datos vamos a ver, por ejemplo, flujos comerciales mensuales, trimestrales, anuales. Están disponibles según clasificación arancelaria y, por ejemplo, ¿vale? Para ir un poco entrando en cosas concretas. Si queremos estudiar, por ejemplo, las estadísticas de exportación de aceite desde España a Canadá, yo puedo entrar en esta base de datos de TradeMap, que es tan sencillo, está abierto, requiere un registro previo, ¿vale? Con un email y 4 datos más, pero es sencillísimo. Y, obviamente, para hacer esa consulta, además de los países que a mí me pueden interesar, necesito decirle a TradeMap de qué producto estamos hablando. Y como digo, no es la denominación comercial, no es aceite de oliva virgen extra, aunque sea ese el producto, porque la base de datos nos va a pedir esto. Para hacer una entradilla de búsqueda, nos va a pedir si desde el punto de vista de España o del país que marquemos estamos buscando importaciones o datos de exportaciones, si son de producto, que va a ser lo normal, y luego los países de la búsqueda que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? En este caso no sé si se aprecia, pero busco datos de exportaciones de la partida 150910, aceite de oliva y sus fracciones. Dentro de esos está el virgen extra y otros. Desde España, exportaciones desde España y a Canadá. He seleccionado Canadá porque imagino que también sabrán, es uno de los países, obviamente, con una economía fuerte, interesante, y tenemos recientemente, desde hace un par de años o 3, creo que en el 17, ya en activo el CETA, el Acuerdo Comercial Unión Europea-Canadá, que ha rebajado los aranceles en la mayoría de los productos. Para este caso en concreto no tiene una influencia porque ya Canadá, como es deficitario en este tipo de productos, aplica arancel cero. Pero en otros casos, como veremos en una diapositiva posterior, ¿de acuerdo? Pero en otros casos me puedo encontrar que obviamente la firma de ese acuerdo comercial me va a permitir un mercado que antes era casi imposible, ahora tener acceso y ser muy interesante. Bien, pues dándole ahí a encontrar información o que me estudie o que me haga el criterio de búsqueda según lo que yo he puesto allí, exportaciones de España a Canadá, año 19, este es el código del producto, me habla de que el valor en 2019 en miles de dólares norteamericanos, todo esto, por favor, denle todas las vueltas que quieren a la base de datos, no se rompe. Pueden pedir que en vez de en dólares aparezca en euros. Pueden pedir indicadores, gráficos mensuales, trimestrales, anuales. Es cuestión de jugar con la base de datos. Es buenísima. Y todo esto son datos que se extraen de las aduanas, de las declaraciones de aduana. Con lo cual puede haber algún sesgo mínimo, pero la información general que nos dan es cierta. Pues ¿qué nos están diciendo? Que les estamos exportando en el 19 26.831 miles de dólares, por tanto, 26 millones de dólares norteamericanos. Que la tasa de crecimiento del 19 al 15 es del 62%. Es decir, que es un mercado que está aceptando muchísimo el producto español. ¿De acuerdo? Que el arancel es cero, la cantidad exportada en el 19 en toneladas, el valor unitario por tonelada, esto es un dato equivalente al valor CIF de entrada en Canadá. Valor CIF de entrada en Canadá. Ya no puedes estar diciendo bastante de forma orientativa, más o menos a qué, digamos, precio puedo estar planteándome ser competitivo allí.
Luego, obviamente, usted venderá un aceite de oliva virgen extra, bueno, pues de una almazara, siguiendo no sé qué criterio ecológico, etcétera, y a lo mejor estas cifras no le valen. Pero de forma orientativa, sí que creo que aportan algo bastante interesante. Ostras, vale. Pregunta, licitaciones internacionales. No he puesto un recurso para licitaciones. Es lo que le decía al principio, es tan importante, tan amplio la oferta o la necesidad de información según qué mercado operativa, que para eso no lo he puesto. Pero me tomo nota y en el PDF que se adjunta con estas diapositivas les buscaré sobre licitaciones internacionales, ¿de acuerdo? Me he ido a lo más básico, a export-import de mercancías a mercados que se están abriendo, etcétera. Vale, tenemos valores de 2019 y luego también tenemos, o es muy interesante, ver en qué posición. Vale, de acuerdo, quedamos así, ¿eh? Si no, incluso lo haré, pero pues tiene la posibilidad también de escribir igualmente a Extremadura Avante y cualquier, no sé, base de datos o aspecto concreto sobre estadísticas o licitaciones que aquí yo no he incluido, como tampoco he incluido sobre la normativa reguladora del contrato de agencia o sobre muchas otras cosas, me lo pueden hacer llegar por Extremadura Avante, que en la medida en que encuentre algo, se lo devolveré a Extremadura para que les escriba, ¿de acuerdo? A eso me comprometo hasta donde pueda encontrar, ¿eh? Vale, también es importante, si esa es la cifra de negocio de España para este producto con Canadá, Canadá importa no ya de España, sino de todo el mundo esta cuantía, cómo ha crecido más o menos y la cantidad exportada por toneladas, etcétera, con lo cual nos permite. Vale, sí, es posible, efectivamente. Vale, comentan que hay serie o determinados servicios que se han dado durante la pandemia y que después quizás se han cerrado. Es posible, efectivamente. Eso no sabemos cuánto dura o si se vuelve a abrir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues volviendo a este caso de estudio, tenemos la comparativa de España y podemos comparar con lo que importa Canadá de ese producto a todo el mundo. ¿De acuerdo? Para este caso tenemos los valores 17, 18 y 19, que también nos está diciendo que cada vez vendemos más, ¿vale? Ellos, por otra parte, están manteniendo el consumo entre el 17 y el 19. En el 18 hubo una amplia demanda, un aumento de la demanda, y por supuesto tenemos que saber quiénes son nuestros países competidores. ¿A qué otros compra Canadá? ¿De acuerdo? Y cómo son sus cifras de compra respecto a nosotros. Aquí no les voy a descubrir yo. He cogido el caso de aceite porque imagino que hay varias empresas interesadas, como suele ser cuando demandan listas admitidos, y es un producto estrella extremeño. Pero no les voy a descubrir yo tampoco que los competidores de aceite con otros países pues son Italia, son Túnez, son Grecia y son Chile. Aunque seamos el primer país productor de aceite, sabemos que los problemas han sido muchas veces que no hemos sabido venderlo como correspondía. Bueno, podemos hacer una comparativa con el primero, que les vende más a Canadá, y en el año 15 ellos estaban vendiendo casi 80.000 y nosotros 11.000, y ahora mismo estamos prácticamente en la mitad. Es decir, que se está equilibrando de alguna forma. Estamos alcanzando. Luego, por otra parte, Túnez nos está cogiendo, nos está pillando, nos está siguiendo de cerca. Todo esto es información importante de quiénes son los competidores, a qué precios medios aproximadamente están entrando. Y más que un dato concreto de un año, lo más interesante para mí es esto de aquí, es ver su evolución. Es decir, en los últimos años entrando más, menos, el valor está aumentando, reduciéndose, el valor por unidad, por tonelada, se está incrementando, no se está incrementando. Eso es muy importante. Vale, pues con este ejemplo, por favor, replíquenlo. No sé si utilizan ya esta base de datos o no, con sus productos y con los mercados que ahora mismo estén planteándose entrar. Luego, información también de mercados de destino, pero ya a efectos de base de datos sobre proveedores o distribuidores, los directorios de empresas son inabarcables. No voy a entrar siquiera ahí, porque, bueno, se pueden dar de alta en más o en menos y hay directorios que cubren a nivel mundial. Entonces, se puede hacer por país, por producto, por nombre de la empresa, Europages, Compass, todo esto imagino que son, digamos, directorios con los que también trabajan. Apoyándonos o volviendo de nuevo a organismos oficiales, ya en este caso a nivel nacional, el ICES, imagino que lo conocen, el ICES tiene su red territorial y se replica también obviamente en Extremadura, y dentro de ser una entidad pública empresarial que fomenta la exportación, como también lo hace Extremadura, obviamente los servicios son amplísimos.
estadísticas, países, sectores, direcciones de interés, oficinas comerciales en el exterior, trámites y gestiones, red de oficinas comerciales. Si pulsamos por aquí, podemos encontrarnos, por ejemplo, con la de China, y no he puesto toda la diapositiva, la información que hay, pero salen las oficinas comerciales de las principales ciudades chinas, donde aparece el teléfono y aparece el email. ¿Qué nos queda? Obviamente contactar. ¿Qué le vamos a pedir? Asesoramiento, listados de distribuidores, de importadores, informes de mercado. ¿Alguno va a ser de coste? Seguro, ¿vale? ¿Eso es inabarcable o no merece la pena? Dependerá del valor que aporte y del coste que tenga. Pero es una herramienta que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. Dentro de todo lo que ofrece el ICE es una de las cosas más básicas, pero hay gente que tampoco las mira y las consulta. Y yo creo que es relativamente importante es ver la ficha país y que esa ficha país está actualizada. Esta de Japón, por ejemplo, es de abril, es de principio de la pandemia, es muy, muy reciente. Desde su índice de desarrollo a sus datos, sus principales sectores, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, ¿vale? Japón ya sabemos que es una economía que funciona genial, pero bueno, tiene sus problemas internos también, ha tenido su crisis con el tema de la central esta que tuvo el accidente nuclear, sufrió un bache económico, pero bueno, su ficha está ahí, es una de las primeras economías y yo creo que son datos de primera mano. Es decir, cada vez que empecemos a plantear una posible prospección de dos países asiáticos, yo empezaría por la ficha país de cada uno, porque nos va a dar unos datos objetivos de población, de posible, de puesto a nivel ranking, como después vamos a ver, para hacer negocios, de fiabilidad, de transparencia, de no corrupción, que me va a decir seguramente con una sencilla comparativa que entre estos tres mercados el que me interesa es este. ¿De acuerdo? Pues eso tengo que tenerlo en cuenta antes de seguir dedicando esfuerzo a un mercado. Otra página web muy interesante, por aglutinadora principalmente, ¿eh? Es este portal de Iberglobal. Se lo recomiendo, tienen un monográfico país que recoge muchísimas economías, las principales con las que yo creo que ustedes hacen negocio, y de cada uno de ellos, por ejemplo, Argelia pues nos presenta su guía país, un informe económico comercial, ficha del ministerio. Digo que es aglutinadora porque principalmente los recursos no se elaboran aquí, sino que, por ejemplo, si picamos ahí en la ficha país, nos va a salir que está elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Argel. ¿De acuerdo? Porque muchas veces los organismos trabajan eso, lo podemos descargar en el ICES o lo podemos tener en una plataforma como esta. 1 o 2 años es algo relativamente reciente. Aún así el mundo cambia tanto, que de hecho he puesto esta del 18, porque si no, no sé si lo saben, pero con Argelia ha habido problemas regulatorios a efectos de tratar de cerrar bastante, restringir, incluso por norma obligar a trabajar con determinados Incoterm, contratar el seguro con empresas aseguradoras argelinas. Es decir, que una ficha del año 18 a lo mejor eso no lo recoge. Por eso insisto en tener la información más fiable. Pero estas fichas nos dan una idea bastante amplia de ese mercado. Luego puede ser que a mí me interese muchísimo algo porque estamos en el sector de la construcción o en el sector de, no sé, de plastas llave en mano. Pues ya tengo que ir viendo estas fichas, que es aquello que más me puede interesar. ¿De acuerdo? Si es que me estoy planteando implantación allí o hacer una joint venture, ver normativa interna y luego si voy a hacer un viaje, etcétera, pues temas de horarios locales, de costumbres, de protocolo, etcétera, etcétera. Pero no puedo empezar a invertir más tiempo y avanzar en el contacto, etcétera, si no tengo los mimbres mínimos necesarios. Yo mi recomendación siempre sería abrir carpetas sobre un país en concreto e ir siempre nutriendo con el sistema de información de mercados, con esta inteligencia competitiva, con todas estas bases de datos, con todo lo que encontremos de novedades, de noticias, etcétera, información sobre ese mercado. Valga que como ejemplo principal Estados Unidos, que no para de dar noticias sobre su comercio exterior, sus restricciones, su guerra comercial con China, su guerra comercial con Europa, ¿de acuerdo? Su guerra comercial en concreto para productos que les pueden afectar muchísimo, como el tema de aceituna, que después saldrá, etcétera, etcétera. La Secretaría de Estado de Comercio, vamos a encontrar en esta página web acuerdos comerciales, información de países, ayudas, estadísticas. A veces se solapa información. Yo de cada recurso que estoy presentando les mandaré una pequeña presentación y el enlace, ¿de acuerdo? Ese enlace puede ser a este general y a partir de ahí tienen que ir navegando un poquito y encontrar desde estadísticas de comercio exterior para export-import según el tipo de producto, los países, etcétera, ¿de acuerdo? Y el código de país, hasta, bueno, pues fichas países o estudios o informes de mercado. Muchas veces
hay tanta información que si exportamos calzado y encontramos un informe de mercado del calzado en Brasil y ese es nuestro mercado objetivo, pues hemos dado con lo que principalmente buscamos. Y si encontramos informes de un competidor que quiere entrar en Brasil, mejor aún que del propio Brasil, ¿de acuerdo? Ahí, pero claro, eso requiere una búsqueda más larga, más complicada. Las cámaras de comercio no se las voy a presentar yo tampoco y dan también una gran cantidad de servicios a la exportación dentro de las cuales están el asesoramiento, las bases de datos, directorios de empresas, legalización de documentos. Conocerán todas las cámaras de comercio por los certificados de origen, pero bueno, en sus bases de datos también se encuentran alguna información interesante. Lo que ocurre es que aquí están los que han dado, las empresas que han dado su ok a aparecer, ¿vale? Porque hay incluso un buscador de listado de empresas, con lo cual no es una base de datos que nos dé toda la información fiable como pueda ser la que veíamos al principio de TradeMap. El Banco Mundial, por ejemplo, cuando estemos también planteando entrar en sudeste asiático y que tengamos 3 o 4 economías, vamos a barajar 5 o 6 indicadores, ¿vale? Transparencia, corrupción, y uno de ellos puede ser la medición objetiva de cuánto de fácil y de seguridad jurídica tenemos para hacer negocios en un país. Esto se actualiza año a año. Este portal tiene mucha más información, ¿vale? De la que le estoy presentando, pero creo que por lo que es más conocido es por el informe o el ranking de Doing Business, en los que se está viendo, por ejemplo, el puesto que tiene en general para hacer negocios, ¿vale? Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, y luego hay facilidades o no facilidades, ¿vale? Según el puesto que se tenga para aperturar un negocio, para manejar permisos de construcción, para obtención de electricidad, en función de cada empresa, qué quiere hacer con ese mercado. A lo mejor no simplemente se quiere hacer una exportación puntual desde aquí, sino que se quiere instalar ahí. Entonces es una herramienta que también da una imagen bastante objetiva y bastante, de hecho, año a año se va modificando ese ranking de cuánto de fiable es para establecer negocios y para invertir en un mercado. Luego ocurrirá lo que ocurrirá y de aquí a 2 años pues esas condiciones pueden haber cambiado, efectivamente, pero ya empezar en un mercado sin saber que no tiene las mejores condiciones no parece lo obvio. Como esta del Doing Business, hay otras como el Global Trade Alert, que igualmente va informando sobre medidas estatales que afectan al comercio exterior, ¿vale? Problemas políticos. Muchas veces una pataleta de Rusia con la Unión Europea genera un conflicto en la frontera. Y eso ha estado ocurriendo en los últimos años. O un problema de expropiación de una petrolera en Argentina genera un problema de comercio exterior Argentina con la Unión Europea. Bien, pues en esta base de datos podemos encontrar información muy actualizada de cuántos países ponen más o menos medidas proteccionistas. No vamos a descubrir nada si decimos que Estados Unidos es uno de los mercados más proteccionistas que hay, como también lo es China, que es francamente difícil entrar allí. ¿De acuerdo? Además nos está informando de las últimas, del sentido de las mismas, si son provisionales, etcétera. España también pone medidas proteccionistas. No tiene autonomía aduanera, pero podemos poner medidas proteccionistas a nivel financiero o a nivel de cualquier otro tipo. Con lo cual nos va saliendo de cada país, pues bueno, cuántas medidas se están imponiendo y por tanto, cuánto de errático y de mayor o menor seguridad jurídica y estabilidad tenemos respecto a entrar en ese mercado, respecto a invertir no solamente dinero, tiempo, continuar con la prospección. Yo principalmente les presento teclas que hay que tener en cuenta para cuando todo eso da una idea positiva, avanzar o no avanzar, ¿de acuerdo? Otro portal en el sentido bastante interesante es Transparency. Es una organización de transparencia internacional que publica igualmente un índice de percepción de la corrupción. La corrupción tampoco vamos a descubrir nada nuevo cuando decimos que es un enorme enemigo de los negocios y de la seguridad jurídica. Bien, pues de 198 países que ahora mismo conforman el ranking, nosotros estamos en el puesto 30 con 62 puntos, ¿vale? Que no es conveniente tener puntos en este sentido, en este ranking, ¿vale? Los últimos países, pues se los pueden imaginar. Por ejemplo, Corea del Norte está de los últimos. Si cogiéramos economías de centroafricanas donde no se sabe muy bien cómo funciona la administración y que todo es corruptela, etcétera, pues obviamente serían las economías que cierran aquí el listado. Todo eso tenemos que revisar previamente para saber si un mercado al menos nos da las mínimas garantías para seguir invirtiendo en él.
Dentro de la información, ha salido citado por ahí la influencia de la aduana. Pues la información aduanera es clave igualmente para seleccionar mercados, ¿de acuerdo? Lo primero, porque esta presentación no se limita, obviamente, a lo que es prospección de mercados o inteligencia competitiva dentro o fuera de la Unión Europea, saber que del mundo aduanero sí que existen dos mundos totalmente distintos. El comercio intracomunitario, hay libertad absoluta y lo que tenemos que dedicarnos es a informes comerciales y ver cómo entrar en cada mercado, que son muy distintos, Italia y Alemania, por ejemplo, y en el comercio con terceros países, además de eso, está la piedra, está el filtro, está el procedimiento aduanero de export y de import. Y ese al menos sí que puedo tener información a priori de cómo funciona, aunque luego además pueda modificarse. ¿De acuerdo? Dentro de los dos mundos estos, en la Unión Europea, como sabéis, hemos comentado antes, está el tema fenómeno Brexit. Si el 1 de enero llegamos a la situación desastrosa en la que no haya habido acuerdo, pues tendremos que hacer, aunque lleguemos con acuerdo, habría que hacer DUA. Pero tendríamos que hacer DUAs con carga arancelaria en un sentido y en otro, lo que sería algo impensable para las dos partes, creo yo. Pero visto que el mundo nos sorprende con cosas tan impensables como el COVID y visto el cariz que están tomando los acercamientos políticos entre Gran Bretaña y la Unión Europea, sobre todo por parte de ellos, que están muy vigilantes, no me extrañaría tampoco que salieran, que eso van a salir seguro, y que nos encontráramos un muro infranqueable con además carga arancelaria en la exportación a Inglaterra y en la compra a Inglaterra. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que quedáramos con un acuerdo comercial que está negociado, que está casi terminado, que está estudiado, que está desarrollado al menos, y que lo dejaría en una situación como Suiza o Noruega. Si no, pasaríamos a tener que tener muy, muy en cuenta pues, qué efecto tienen los aranceles y las restricciones que nos puede imponer Inglaterra. Bien, volviendo al escenario de terceros países donde la aduana actúa de forma dura, ¿vale? La principal base de datos que les debe de interesar, que deben de consultar cuando estén planteando una venta de una mercancía de su producto a un tercer país es tener en cuenta, por ejemplo, esta base de datos de Market Access Database, database, ¿vale? Database, donde seleccionamos país y producto, y aquí les está diciendo que a nivel de 4 o 6 dígitos, porque obviamente esta base de datos entra ahora y se conecta de alguna forma o tiene la información de el tratamiento aduanero de los terceros países. Y ahí a nivel de clasificación arancelaria, imagino que sabrán, y ha salido citado antes, tenemos una clasificación común hasta 6 dígitos, hasta lo que se conoce como HS Code, Harmony System Code. Vale, pues si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de aceite a Canadá, podemos ver que el código 150910, que dentro del cual ellos tienen su desglose particular, tenemos un planteamiento de arancel cero, tanto para nosotros, cuando salga aquí la columna de la Unión Europea, quiere decir que hay un acuerdo comercial con Canadá, que en muchos casos genera el siguiente fenómeno, como ahora comentaremos en otro caso. Aquí hay un arancel del 7, del 10, del 15 o del 20 para el resto de países y, sin embargo, por aplicación de ese acuerdo comercial de la Unión Europea, a nosotros se nos reduce al cero o se nos reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Tan importante o más que la carga arancelaria que el país tercero podamos determinar aquí en la base de datos que no se aplicará, más importante que eso, porque si eso es relativamente estable, yo ya sé que hay que pagar un arancel del 4%, del 5% o del 8% o del 2,5%, ¿de acuerdo? Eso es un coste más porque eso no se recupera, pero eso no tiene por qué hacer inviable la operación. El otro día estaba viendo un caso de venta de carne de vacuno de la Unión Europea a Noruega y la arancel era del 344%. Eso sí que puede quitar seguramente las ganas de hacer negocio para esa operación, pero lo más es que los aranceles no alcancen esos importes ni mucho menos. Y sabiendo que es algo del 2, 3, 4 y que aún así, haciendo el escandallo de costes, la operación sigue siendo fiable e interesante para las partes, pues podemos avanzar. Más importante incluso que el arancel, cuando hagan estas búsquedas, por favor, pidan aquí en inglés les saldrá como Procedures and Formalities, cuando lo traducen es procedimientos y trámites, y aquí les va a decir, por ejemplo, requisitos específicos que se requieren para exportar aceite a Canadá o para exportar, por favor, el producto que ustedes hayan puesto aquí al país que sea. ¿De acuerdo? En este caso, por el acuerdo Z es relativamente sencillo, que nunca fácil, sencillo, pero si, por ejemplo, cambiamos el escenario y hacemos la misma búsqueda para vender
aceite a Estados Unidos, nos encontramos las mismas dos respuestas de la base de datos. Las mismas me refiero en cuanto a tipo de información. La respuesta es totalmente distinta. Primero, con Estados Unidos, si yo le pregunto a la base de datos qué cuesta allí o qué trámites arancelarios y requisitos tiene exportar este tipo de producto, no va a aparecer la columna de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos. Por la gracia de Trump, por decirlo de alguna forma, porque había uno, ya estaba el acuerdo transatlántico, se llamaba, muy terminado, el TTPI, Estados Unidos, Unión Europea, pero bueno, había una serie de flecos y de áreas que no se llegaron a cerrar en la era Obama, estoy hablando, y por tanto aquí no nos encontramos con una Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos aquí en nación más favorecida, NMF, les va a aparecer en inglés. Es decir, somos uno más de todos los países que formamos parte de la Organización Mundial del Comercio. Si entran aquí en GEN, aquí Estados Unidos ubica aranceles más altos porque aquí se los aplica a Corea del Norte, que obviamente no se lleva muy bien, y a Cuba. ¿Vale? Nosotros estaríamos aquí. Entonces, sacaríamos la información de que para este desglose, porque luego ellos desglosan de nuestra misma partida según sus criterios, por ejemplo, el etiquetado como virgen extra, hay que pagar un arancel de 5 céntimos por kilogramo de contenido. Bueno, pues es un específico, no es una valor, ¿eh? Según el producto pueden encontrar un tipo de arancel u otro. Si eso es relativamente estable, pues podemos saber si eso es asumible. Otra cosa es que luego ocurra el tema de los derechos antisubvención, que técnicamente son derechos antisubvención, que se han puesto, por ejemplo, la aceituna, etcétera. Y tan importante como conocer ese arancel y, por tanto, la barrera fiscal que tengo que saltar, como les decía, requisitos específicos. Y para el mismo producto, pero ahora Estados Unidos y no Canadá, me encuentro que hay bastantes más requisitos específicos que los que tenía con Canadá. Eso es como efecto de tener o no un acuerdo comercial. La FDA, la agencia, ahí en Estados Unidos funciona todo por agencias, y la agencia alimentaria es muy estricta con tema de productos de consumo, etcétera, etcétera, revisiones aquí en el país. Entonces, tenemos que cumplir todos estos requisitos para poder hacer esa operación, mientras que con otro país tengo menores requisitos en base a ese acuerdo comercial. Luego, como les decía, algún ejemplo más para que quede constancia del efecto que tiene los acuerdos comerciales, que les recuerdo, la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con 2/3 del planeta. ¿Quiere decir que como no lo tenemos con Estados Unidos no es un mercado interesante? En absoluto. Nadie va a decir que Estados Unidos no es un mercado interesante. Es un mercado a priori interesantísimo, la primera economía del mundo. Ahora, tengo que ver si mi producto ahí es aceptable y qué problemas tengo, porque es un mercado muy cerrado y muy opaco. Otros ejemplos de efecto de esos acuerdos comerciales. Este producto, ¿vale? Uno cualquiera, no importa, ¿vale? Del capítulo 87 que exportamos a México. En base al acuerdo comercial Unión Europea-México, tenemos una columna EU de Unión Europea que hace que, en vez de pagar un 15%, que sería el caso de producto de origen ruso o de origen australiano, excepto que haya acuerdo con México, pagamos un 0. Y hay partidas arancelarias en las que pasamos de un 50 a un 0 o de un 20 a un 0. Eso sí, no es la clave. No está, como comentamos también en algún webinar, en que el producto vaya de la Unión Europea a México, sino que sea originario de México. Por tanto, cuando consulten esa base de datos, no olviden pulsar aquí en Rules of Origin, esta ROO, y les va a saltar, digamos, la regla de origen que hay que cumplir. Un producto ruso que llega a la Unión Europea, se almacena y se envía a México, debe declararse a su importación en México como de origen ruso. Sin embargo, si aquí se ha hecho una fabricación para su elaboración aportando más del 40% de lo que es el valor, pues en ese caso ha adquirido, se ha conferido origen, el producto es originario europeo y puede entrar en México con la certificación origen preferencial, su Euro 1, ahora se está renegociando ese acuerdo, se está renegociando el de Marruecos con el objetivo también de ir dando paso a los procedimientos de certificación del origen de exportador autorizado y de sistemas REX para ir sustituyendo esos documentos ya casi arcaicos de Euro 1, pero que se siguen pidiendo, pero que a veces generan problemas, por otros trámites más sencillos. Vale, otra página web muy interesante, barreras comerciales. Igualmente, tengo que ver si hay determinadas barreras a mi sector
dentro de los mercados que estoy estudiando, que estoy seleccionando. Un ejemplo de criterio de búsqueda. Para Estados Unidos he buscado siempre mercados que creo que son de interés, ¿vale? No he buscado países muy con poca importancia en la economía, creo que aporta más eso. Bueno, pues quiero saber las barreras que Estados Unidos pone a las aceitunas y en el marcador de aquí pues pongo todos los tipos de barreras. Con eso me está diciendo que efectivamente hay una inspección comercial para las aceitunas negras, por ejemplo, que bueno, fue noticia y se conoció. Y hay una guerra comercial ahí, Unión Europea, Estados Unidos, como les decía, que viene del conflicto consorcio europeo Airbus con el norteamericano, con Boeing, y que bueno, ambos se acusan de dar subvenciones a sus dos empresas fabricantes de aviones, y finalmente pues la OMC le dio la razón a Estados Unidos. ¿Cómo se la dará a la Unión Europea cuando llegue también la sentencia favorable? Y Estados Unidos dice, bueno, pues como está aprobado, tengo derecho a atacar determinados sectores poniendo medidas. Y se pusieron medidas antisubvención a la aceituna, que hay una pequeña parte de realidad en el sentido de que todos los productos agrícolas europeos normalmente están subvencionados por la política agrícola comunitaria, ¿de acuerdo? Pero bueno, también los estadounidenses, con lo cual es muy difícil y al final acabamos perdiendo las dos partes si ponemos esas barreras, digamos, pues que alteran el mercado totalmente. Luego, esta la voy a citar mucho menos, pero si están, por ejemplo, se están haciendo importaciones, yo focalizo el webinar para la exportación, pero si hacen importación, más que Market Access Database, Database, para buscar restricciones en los mercados de destino, consulten, por ejemplo, esta, la de consultas TARIC, que también da información a la exportación. Si aquí ponemos, por ejemplo, en la página web una búsqueda para un tipo de camisas con destino a México, perdón, con origen mexicano, pues me está diciendo que paga el 12% si viniese de cualquier otro país, pero hay una preferencia arancelaria por el acuerdo con México que reduce ese arancel al 0%. También me está diciendo que tendré que declarar el número de camisas, la unidad suplementaria en el DUA, esa información, todas estas bases de datos, sobre todo estas que de la Comisión Europea, etcétera, que tienen este aspecto, absolutamente oficiales. Absolutamente oficiales. Se hago la misma búsqueda, pero en vez de especificar que quiero saber la información en cuanto a aranceles y restricciones a la importación en la Unión Europea de camisas, pero sin especificar el país, la respuesta que me da la base de datos, aquí no copié el cursor, pero sería enorme hacia abajo, la cantidad de datos que hay, es el derecho general erga omnes a terceros países. Esto es lo que se pagaría si esas camisas son de origen norteamericano, ruso, australiano, chino, ¿vale? Determinadas economías importantes con las que no tenemos acuerdo comercial, y a partir de ahí aparece además por orden alfabético todos aquellos mercados, países con los que en base a un acuerdo comercial ese arancel del 12 se reduce al 0, no siempre, porque hay grupos de países como SPG que se reduce a algunos de ellos solamente una parte, ¿de acuerdo? Pero la mayoría son restricciones al 0%. Información también parecida para la importación, un minutito nada más, es esta, Trade Help Desk, que nos va a dar la misma información que consulta Starik, pero mucho mejor ordenada, mucho mejor estructurada. De hecho, Trade Help Desk es un portal de información que la Unión Europea tiene a disposición de nuestros potenciales proveedores, para que ellos tengan información sobre los impuestos a la importación y los requisitos a la importación en la Unión Europea. Entonces, haciendo una búsqueda sencilla, he puesto lo mismo, este código que es el de un tipo de camisas, ¿vale? Y que el producto es originario, se exporta de México a España, de México a España. ¿Por qué nos pide aquí el Estado miembro? Porque uno de los datos que nos va a dar, digamos, la base de datos, una vez que realicemos la consulta, son los impuestos interiores, ¿vale? Los gravámenes interiores, el IVA. Y ese mismo producto puede tener un IVA del 19 en Francia y aquí del 21, o al contrario. Entonces nos va a salir información sobre procedimiento de información, requisitos del producto. Esto es fundamental. Estos son los requisitos técnicos, más importantes incluso que el arancel. Aquí tenemos ese 12% genérico, 0% para México, pero tengo que ver qué requisitos, certificaciones técnicas, registros previos, normalización, etiquetado, etcétera, etcétera, tiene que cumplir el producto que yo importe de México para que sea asumible, digamos, en la aduana europea, para que se permita su importación. El arancel, que siempre es importante, los gravámenes interiores, y también aparece aquí la regla de origen.
Esto se le dan, por ejemplo, a mostrar todo, aparece todo seguido, aquí hay etiquetado de productos textiles, normas técnicas, restricciones, el arancel, después nos va a dar información sobre la regla de origen, para que se consideren que esas camisas son mexicanas, tiene que hacerse una transformación de las que aquí aparecen, ¿de acuerdo? Un nivel mínimo de fabricación. Y dentro de lo que es información de aduanas, Tarik es una consultora, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que da mucha información abierto y yo se la recomiendo que siempre la tengan, digamos, también como su newsletter o como su recordatorio de novedades sobre tema aduanero, porque se denomina Tarik, que no quiere decir la tarifa integrada comunitaria. Se llamaron así porque tiene un nombre comercial muy parecido a la base de datos oficial del arancel europeo, pero sí es cierto que es una consultora a efectos de lo que es aduanas muy buena, de referencia a nivel nacional. Vale, punto 3. Vamos a ver información brevemente de transporte internacional. ¿Qué tenemos que saber del transporte internacional? Muchísimas cosas, las rutas, los medios de transporte más adecuados, etcétera, pero hay una información objetiva clara que son las cotizaciones. Y las cotizaciones tengo que saberlos antes, ya cuando vaya a proceder a estudiar si un precio es relativamente competitivo, ahí me cotizarán FOB Puerto de Shenzhen o me cotizarán CIF Puerto de Valencia de Estados Unidos, etcétera. Y yo tengo que saber las cotizaciones de ese coste de transporte que ahí me va a quedar, o si me están pidiendo un precio, saber elaborarlo en base a la cotización de transporte que voy a tener que soportar. Aquí el problema principalmente es que las cotizaciones cambian, pero es importante, antes de empezar a valorar precios o a dar alguna oferta, pues tener en cuenta eso en su relación con los Incoterms y con los precios de exportación. Entonces, dentro de las múltiples formas que tengan para obtener los precios actuales de transporte, que además, como les digo, cambian mucho en función del mercado, del medio de transporte y de efectos como el COVID, ¿vale? Y de factores como el COVID, pero bueno, pueden tener uno o dos transitarios online donde puedan ver cotizaciones. ¿Vale? Si ponemos el lugar de origen en esta de containers, el destino de la carga, el puerto de Nueva York, ponemos un contenedor de 40 pies, nos va a dar la cotización para poderlo contratar, digamos, en breve. Y nos va a dar una cotización, un desglose de flete y recargos, gastos locales, administrativos, servicios aduaneros. Aquí, por ejemplo, como he pedido desde origen hasta destino, me está dando una cotización que en términos de Incoterm coincide con el Incoterm CPT, ¿vale? Obviamente, yo dentro del proceso también puedo pedir al transitario online asegurar o tener un seguro externo o acogerme a cualquier otra forma, o que sea el otro, obviamente, mantener el CPT y que sea el comprador el que asegure. ¿De acuerdo? Pero esto es información importante y ver un poco la afluencia de cotizaciones, el nivel de estabilidad que tienen unos mercados en otros y no cerrar precios a mucho tiempo, a ser posible. Claro, al final todo esto hay que hacerle un balanceado de qué cosas podemos hacer y de qué cosas nos podemos escapar o no. ¿De acuerdo? Si damos precios por un año, no podemos evitar que alzas en las cotizaciones, si yo soporto el transporte, reduzcan margen. Eso es matemática puro y duro, ¿vale? Pero sí es importante manejar tanto las cotizaciones con transitarios online, por supuesto, con los suyos, con los que cada una de sus empresas trabaje. Le he puesto ese porque es una especie de transitario online del Grupo Romeu donde se puede ver la cotización en cualquier momento, pero principalmente con los 2-3 transitarios forward del operador logístico con los que estén trabajando, ir manteniendo cotizaciones actualizadas, información de cómo está el mercado. Hay otras páginas como esta de Sea Rates que también pueden seleccionar un poco país de origen, destino y vía de transporte para encontrar información. Vale, voy avanzando un poquito, que queda bastante base de datos. En cuanto a riesgo comercial, me refiero a que bueno, sea más o menos fiable la operación ya desde el punto de vista de pago, etcétera. Pues aquí nos va a dar una información importantísima a los bancos y las entidades de crédito, ¿vale? De seguros de crédito a la exportación, CESCE, COFAS. En cuanto a las webs de los bancos, todas dan información muy buena. El banco con el que trabajen debiera tener un área de exportación donde dar servicio y apoyarse, pero bueno, yo desde luego utilizo, creo que dos recomendables son la de Banco Sabadell con su brazo o herramienta o derivada de Exportar para Crecer, que es un programa de fomento de exportaciones, de formación y de un montón de herramientas, y luego una web del Banco Santander que es realmente interesante, la de Trade Markets, donde vemos importadores en países clave, proveedores, directorios de empresas, mercados en línea. Fíjese, aquí hay algo sobre licitaciones públicas y privadas. Lo digo por la consulta de antes, miraré esto y miraré otros portales porque información hay. Lo que pasa es que he pensado más bien en lo que es
exportación pura y dura, ¿vale? De mercancía, más que acceso y competir, digamos, por licitaciones en construcción, etcétera. Vale, luego, organismos como CESTE y COFAS, que saben que son entidades de seguro de crédito a la exportación, dan una información interesantísima por países, ¿de acuerdo? En función de su riesgo comercial, la situación de su economía interna, externa. Otro dato más a mezclar con el ranking en Doing Business, con el Transparency, etcétera, etcétera, ¿vale? Información muy fiable, muy importante. Luego, este organismo, a la hora de ofrecernos ese seguro de crédito a la exportación, va a estudiar nuestra operación, dicho mercado, casos crónicos de problemas son, por ejemplo, operaciones con Argentina, y en base a eso nos va a dar información de si nos puede asegurar o no, el coste que tiene, o directamente no asegurar. Pero la información que nos está dando de estudio de esas operaciones ya es muy importante también, ¿de acuerdo? Nos va a tratar de asegurar las ventas, verificar solvencia de clientes, etcétera, etcétera. Y en cuanto a temas de medios de pago, ya a nivel simplemente informativo, creo que la mejor web que hay o la web de referencia sería esta, Medios de Pago Internacional, una web amplísima que me consta que consultan la mayoría de los bancos y personal que trabajan en entidades financieras en cuanto a temas de comercio exterior, y es muy actualizada, muy rigurosa sobre temas de créditos documentarios, regulaciones, BPO, normativa bancaria, etcétera, etcétera. Vale, nos toca uno de los aspectos ahora que normalmente se olvidan. Información desde el punto de vista jurídico y contractual. Aquí sería inabarcable, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendríamos que buscar cómo se regula, si es que hay regulación, que normalmente no lo hay, del contrato de distribución en Singapur, que como suele ser atípico, mandará lo que se haya escrito, o del contrato de agencia en Japón, si queremos entrar ahí con la figura del agente comercial, que normalmente va a estar regulado por el ordenamiento jurídico japonés. Pero me refiero en este apartado quinto a los aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto del aspecto de el propio contrato de compra-venta, la regulación superior que haya, por defecto, si es que la hay, y cómo tenemos eso que reflejarlo en el contrato. Si no está por defecto, especificarlo y qué nos puede interesar, ¿vale? De esto habría para hacer 5 webinars como este, sobre el tema de contrato de compraventa, marco jurídico, convenio de Viena, tema de resolución de controversias. Pero como mínimo, ten en cuenta que uno de los datos que tenemos que tener también en cuenta, tenemos que valorar y poner y, digamos, barajar dentro de esta fórmula que estemos haciendo de selección de mercados, es si el mercado de destino que os estamos planteando es firmante del convenio de Viena del 80. Aquí debería de poner 1980, ¿eh? Eso es una errata. ¿Por qué? Si es firmante, España lo es, por defecto, ese convenio de Viena, que es un gran desconocido, 101 artículos, muy fácil de acceder a él, vamos a ver ahora dónde, ya nos está regulando por defecto todo aquello que nosotros en nuestro contrato no hayamos regulado. Por experiencia sé que la mayoría de las veces el contrato de compraventa es una factura pro forma y poco más. Hemos puesto Incoterm, forma de pago, descripción de mercancía, quizá un anexo con la misma, pero no hacemos un documento que sea contrato en sí. Bien, pues todo lo no regulado allí, en esos casos en los que el país de destino, por ejemplo Estados Unidos, sea un país firmante, como estamos viendo ahí, se aplica el convenio de Viena. ¿Dónde pueden encontrar el texto del convenio de Viena? En la página de UNCITRAL. UNCITRAL. Poniendo UNCITRAL, convenio de Viena, llegarán aquí, pueden descargarse el convenio, ver qué países son los firmantes, en qué fecha entraron, y esto me da una cierta seguridad porque siempre en el tema jurídico normalizar, saber que contamos con la misma regulación por defecto, da mucha seguridad jurídica. Si no fuese así, si yo voy a hacer una venta a India o a un país donde no es firmante, que no es firmante del convenio de Viena, me conviene, creo, por uniformidad, especificar seguramente en el contrato de compraventa que tengamos una cláusula en la que voluntariamente nos atenemos al convenio de Viena del 80, excepto que analizado, y habría que hacer un trabajo jurídico importante, ¿vale? Analizado el convenio que regula los contratos de compraventa internacional en India, me sea más favorable acogerme al marco jurídico de India, que ya sería raro. Pero lo normal es que miremos si es firmante de Viena, en caso de que no, lo apliquemos como cláusula en el contrato de forma que tengamos una uniformidad y trabajemos con un marco jurídico por encima de lo que es nuestro contrato de compraventa, que sea igual trabajando con Estados Unidos, con India, con Singapur, etc.
El segundo dato importantísimo, le voy a presentar otro mapa ahora con países en azul, no es el de países firmantes del Convenio de Viena, sino de aquellos firmantes de un convenio de Nueva York del año 1958 de reconocimiento de los laudos o sentencias arbitrales. Espero que no hayan tenido experiencias muy negativas en el tema de resolución de conflictos casi imposibles, pero en los conflictos mercantiles, cuando al final hay uno u otro que incumple o no paga o no es la mercancía y eso no se resuelve de forma amistosa vía negociación, también tenemos digamos, la intermediación de un tercero, ¿vale? Que serían igualmente resoluciones amistosas de un mediador, de un conciliador, etcétera. Pero si no llega a todo eso, tenemos dos vías. En todo el mundo se recogen dos posibles vías. Vía juzgados, juzgados de lo mercantil en nuestro caso, o vía arbitral, el arbitraje de comercio internacional, que tiene un coste, tiene enormes ventajas, pero que una de las cosas que tenemos que plantearnos es si, por ejemplo, el país con el que estoy abriendo relaciones es cualquiera de esos azules, y si no lo fuera, plantearme si a lo mejor podemos especificarlo claramente, porque la voluntad de las partes, vendedor y comprador, está por encima de estos convenios internacionales. Es decir, yo puedo acordar con un país no firmante que ante una reclamación, por una parte o por otra, recurrimos a la Junta Arbitral Junta Arbitral no, eso es el arbitraje de transporte, al arbitraje de comercio internacional de la Cámara de Comercio de París, ¿vale? Que es el más famoso, digamos. Va a tener más coste, pero ya sabemos que allí van a estudiar nuestro caso, van a dictar un laudo que en principio no admite ninguna reclamación, excepto que no sea por aspectos formales, que es mucho más rápido, que tiene un coste económico predecible, pero que no me va a introducir en la vía juzgados mercantiles, que a base de eternas reclamaciones podemos ir de tribunal en tribunal y estar años y años esperando a una resolución definitiva. Vale, pues esos aspectos jurídicos creo que son importantes, son de los que nadie tiene en cuenta a la hora de entrar en un mercado, pero me parece que tiene importancia, ¿vale? Porque al final todo lo que estamos haciendo, su plasmación normalmente va a ser en un documento, que aunque sea una factura pro forma, lo que hay detrás jurídicamente es un contrato de compraventa como un castillo. Y ante la práctica habitual de concretar muy poco, atar, digamos, la vía de resolución y el convenio que por defecto regula lo que no hayamos caído en regular en el momento en que estamos negociando, digamos que nos da bastante mimbre o bastante herramienta para poder salir de esa situación. La mayoría de los abogados le van a decir que cuando hay un problema jurídico y una reclamación, el principal problema que hay es que no se sabe ni qué convenio regula el contrato y que lo que está ocurriendo, pues en concreto, no estaba en lo pactado expresamente, ni se sabe el convenio por defecto que se podía mirar para ver cómo resolverlo. Con lo cual hay que hacer ahí un proceso primero de ver qué instrumentos jurídicos son de aplicación. Luego otro portal interesante, aunque no tiene todo accesible y gratuito, es este Global Negotiator, que lo pongo aquí porque además de tener pues guías de países de negociación y de protocolo, como ahora les enseño, también tiene formularios de contratos y documentos y plantillas de facturas, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene bastante, digamos, herramientas y ayudas que ayudan mucho en el tema jurídico y en la resolución o en la negociación de ese contrato y en aspectos formales. Y luego además tiene pues documentos internacionales y guías de negociación. En cuanto a las guías de negociación, vuelvo al tema, por ejemplo, de Canadá. Las fichas son amplísimas, aparece información práctica y muy útil, habla del entorno empresarial y luego lleva aspectos que no es tan fácil acceder a ellos y que son estrategias de negociación y normas de protocolo. En el mundo, cada economía o en cada país hay unas formas de negociar y de tener éxito en esa negociación de la compraventa que estamos haciendo. Sabido, digamos, que los países árabes tienden a un regateo en ese proceso de negociación, por tanto tenemos que partir de precios exagerados cuando estemos vendiendo o muy bajos cuando estemos comprando, tenemos que lanzar la primera oferta. O quién lanza esa primera oferta también depende muchísimo de en qué país estamos, o si hay, como decía al principio,
eh, una necesidad de pasar por un proceso de acercamiento y de confianza de más o menos tiempo, que puede ser largo, para plantear luego, tras esa confianza personal, una propuesta de negocio. O aspectos tan importantes como las normas de protocolo, y me refiero a lo que también comentaba al principio, que ha habido muchos negocios que no han prosperado y no han llegado, pues porque no tenemos en cuenta normas como saludo, ¿vale? Tratamiento, cosas que en determinadas culturas no encajan, generan desconfianza y por tanto llevan al no buen fin de la operación, ¿vale? La cultura japonesa es muy peculiar en ese sentido. La cultura árabe también es muy especial en ese sentido, en cuanto a los saludos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con los temas que sacamos en las Little Talk, en las conversaciones previas a sentarnos a negociar. Hay determinados temas que en un país nunca hay que tocar. Siempre se dice que mejor no hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Bueno, pues un poquito eso, pero llevado al macroentorno internacional. Y en cada país las normas de protocolo son distintas y es tan importante conocerlas como saber si hay arancel, si hay acuerdo comercial y cuál es la estrategia de negociación. Y luego, además, pues requisitos de entrada para el país, horarios típicos, festivos, todo eso son cosas que tenemos que saber cuando ya hayamos seleccionado, digamos, ese país y estemos planificando una posible visita, ya estemos invirtiendo en ir a una feria, ¿de acuerdo? Ferias internacionales también les voy a poner buscadores de ferias, ¿vale? Que en la presentación no lo he introducido, pero también hay buscadores de ferias internacionales para según qué sectores y países. Y luego, pues, otras fuentes de información es que realmente es un tema inabarcable. Inabarcable. Hay cientos de bases de datos y luego podríamos entrar en la página web de los países y buscar información allí, obviamente en su idioma. Pero bueno, innumerables, y que aquí algunas muy, muy, muy importantes no la he puesto porque no iba a dar tiempo, son, por ejemplo, ni más ni menos que la Organización Mundial del Comercio, que habla también de si hay conflictos comerciales entre países o entre empresas, la Organización Mundial de Aduanas y el convenio, por ejemplo, de Kioto revisado, que dice si el país es firmante y, por tanto, al menos en la aplicación de ese convenio aplica todas las facilidades necesarias para los procedimientos aduaneros, o si no es firmante, ya sabemos que nos podemos encontrar con una aduana más errática, menos segura jurídicamente. O la OCDE, que elabora informes de las principales economías y de su evolución, o el Fondo Monetario Internacional. En temas de divisa, obviamente en todas esas fichas países aparece la moneda y aparece también la referencia a si esa, aunque sea la moneda del país, como ocurre en China, los negocios con los chinos normalmente se hacen en dólares norteamericanos, con lo cual eso es una información clave y muy fácil de encontrar. O la Cámara de Comercio Internacional. Todo esto son organismos internacionales donde también les invito a entrar y a encontrar información. Nacionales y regionales tampoco acaban, ¿vale? Ahí debería poner COE, no CEO, ¿eh? El ICO, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la aduana española, que ahí en su página web replica toda la normativa, código aduanero, etcétera, europeo, y además pues también informa o saca notas informativas sobre actualizaciones de documentos y de procedimiento aduanero. Y añado Extremadura Avante porque no me iría más lejos de aquí cuando ya puedo encontrar mucha información. Eso ya tienen que ver el portfolio de servicios que Extremadura Avante les puedo ofrecer, pero que desde luego sería el primer sitio donde yo recurriría a buscar información. El tema de bancos he citado dos, asociaciones empresariales. Dentro de cualquier asociación empresarial que tenga cierto peso, el tema de informes de mercado o de investigaciones de comercio exterior van a tener, y casi seguro que le van a facilitar ya información que han trabajado. Y luego la búsqueda libre en Internet. Estamos en la era de la comunicación continua, con lo cual entrar en la web de Google del país de destino que estoy estudiando, poner en el buscador en su idioma, obviamente, el producto estrella que yo estoy interesado en vender, me va a salir un ranking de empresas que, como ocurriría aquí, pues van a ser las empresas que principalmente comercializan ese producto en ese mercado. Con lo cual, de alguna forma, voy a tener un primer listado de posibles importadores, distribuidores a los que poder contactar. Obviamente, si me los dan desde la oficina comercial, desde cualquier organismo, desde la asociación empresarial, pues mejor que mejor, desde una cámara de comercio. Pero si no, yo también puedo encontrar muchas veces información libre haciendo una búsqueda que, bueno, cuesta más, pero que merece la pena, ¿eh? Muchas veces encontramos información muy interesante. Para terminar, y quiero ya abrir un turno de preguntas que podemos alargarnos más allá del tiempo estipulado si les parece oportuno, si les parece conveniente. Vale, pues siempre
valoren la importancia capital de disponer de información. Hay que tener un cuadro de mandos, una serie de variables que manejamos siempre que salimos a buscar nuevos mercados. ¿De acuerdo? De todas esas que hemos visto, ¿qué mínimo tenemos que ver para valorar y seleccionar? Aprovechar todas las ventajas, debería poner ahí, recursos de información que tenga a su disposición. Empezamos por lo gratuito, empezamos por lo accesible. Si podemos pagarnos más cosas, porque ese pago realmente sea rentable, pues mejor que mejor. Pero hay mucha información que podemos manejar. Requeramos la información e intentamos tener un sistema de información continua. Para ello debe ser accesible, actualizada y fiable. Sobre todo organismos oficiales. Y desde luego, para finalizar, creo que ha quedado claro, y además, si tienen experiencia en contra, en el sentido de no haberla utilizado y tener accidentes comerciales, tendrán casos que exponer. Hay que apoyarse siempre en la información para tomar decisiones en comercio exterior. Hay que hacerlo para todo, pero a la exportación no se puede salir sin protección. Esa protección es un proyecto a largo plazo, una formación de mi personal y una información actualizada y necesaria y continua para seleccionar mercado, saber cómo contactar y gestionar operaciones. Si no es así, la expansión internacional está abocada a, digamos, tener múltiples accidentes. Y esos accidentes comerciales finalmente llevan normalmente a que la empresa al final se encierre y no salga, o a tener grandes problemas, grandes, mayores o menores. Bueno, ahí está ahí un poquito la exposición. No tengo en el chat consultas. No sé si creo que lo tengo planteado de tal forma que ustedes pueden activar su audio y pueden plantear cualquier cosita en directo, o me pueden escribir por el chat, o pueden plantearme las dudas que tengan vía Extremadura Avante. Me tomo nota del tema de licitaciones internacionales y no sé si hay alguna consulta más que quieran plantear. Mari Carmen, ¿nos ha llegado algo por el... Hola Alfonso, soy Susi, soy compañero de Mari Carmen. Sí, adelante. Me ha dicho que bueno, ha tenido que entrar en una reunión y nada, que moderar un poquito esta parte final. Creo que aquí hay gente Gerardo ha hecho una pequeña pregunta aquí. El COVID ha enriquecido mucho el comercio exterior, elevando riesgos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. No puede ser de otra forma. El COVID le ha dado la vuelta a todo. El COVID ha generado restricciones en las rutas de comercio, restricciones de trabajo, de oferta. Hay muchísimo miedo. Ha generado problemas tremendos con la presentación de documentación al principio. Se ha dado la vuelta a todo eso. Se ha planteado que hay que trabajar con comercios digitales. Mi opinión no puede ser otra que decir que efectivamente el COVID nos ha dado la vuelta a todo el mundo, también a la gente que trabaja en comercio exterior, y que hay que trabajar en vías en las que no dependamos tanto de los procedimientos documentales, ¿de acuerdo? Sino que los procedimientos, a ser posible, sean más digitales y más automáticos. Y ha enrarecido muchísimo. Por ejemplo, quien exporta tema aéreo, pues ya vemos cómo están las aerolíneas, que tienen una parte pequeñita, sí que es flota de mercancías, pero una parte fundamental, el 90% de lo que vuela en mercancías, vuela en líneas regulares de pasajeros. Y ahora sabemos cómo está el tema de turismo, etcétera. Entonces, ha generado enormes vueltas de tuerca absoluta a esas situaciones. Nos obliga a digitalizar, automatizar, pasar por procedimientos mucho más automáticos, agilizar en procesos, como digo, automáticos por parte bancaria, sobre todo, porque con los créditos documentarios había un problema tremendo a la hora de presentar documentos. Entonces, mi opinión no puede ser otra que, bueno, de momento, y mientras dure esto, que no sabemos si van a ser 6 meses, 2 años o 3, tenemos que adaptarnos en el día a día, pero que desde luego ha elevado muchísimo los riesgos, muchísimo los riesgos. De hecho, en la página web que les he puesto, Transparency, Doing Business y otra que había sobre riesgos financieros, uno de los informes estrella es un poco cómo ha afectado COVID a cada país. Es muy interesante que ellos lo puedan ver. Entonces, lo han enrarecido, y lo único que tenemos que sacar como experiencia positiva de alguna manera es que esto puede volver a pasar, y tenemos que automatizar y digitalizar muchísimos de los procedimientos. Si no, siempre estaremos pendientes a que un fenómeno como este, que esperemos no ocurra más, pues paralice lo que es el contacto y emisión de documentación.
Con lo cual, hay que dar un paso. Igual que estamos haciendo muchas cosas en digital, esto mismo, ¿de acuerdo? Pues se pueden hacer muchos procedimientos en los que no se pase por ventanillas, sello, presentación de documento, porque ante un confinamiento, ante una restricción de la movilidad, todo eso se paraliza y con ello se paralizan las operaciones. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues tengo otro asistente interesado en tema de estadísticas de licitaciones internacionales y tienen mi compromiso. Si no será hoy porque hoy terminaré de preparar la presentación en PowerPoint, pasar la PDF, enviarla junto con el material o apuntes que siempre envío, que es mucho más amplio que esto. Verán todo lo que se ha visto ahí en texto y con el enlace y añadiré y buscaré el tema de licitaciones internacionales y lo que les pueda aportar, ahí lo tendrán. Vale, como somos casi el peor país a nivel mundial por COVID, ¿sería conveniente generar algún certificado de documento libre de COVID para generar confianza en nuestros productos? Sí. Y ha salido en muchos casos. Lo que yo me planteo es quién certifica o elabora eso. Es decir, si mi importador acepta un documento libre de COVID que yo mismo puedo emitir, ¿de acuerdo? Y eso da cierta garantía, no duden en hacerlo. Obviamente, ¿vale? Lo que no sé es en qué sentido a lo mejor hay alguien que, bueno, pide que ese certificado de documento sea expedido tras inspección de no sé qué organismo. Y eso ahora mismo, que yo sepa, no existe. De hecho, hay una confusión tremenda en cuanto a lo que significa libre de COVID en la propia restauración. Hay un montón de organismos que se han lanzado a todo el mundo a poner etiquetas en los bares, pero realmente, ¿quién certifica eso? Eso ahora mismo, de momento, no hay una normativa que determine, que debería haberlo si esto continúa. Entonces, yo les animo a hacerlo, sobre todo en países que puedan plantearlo y sobre todo si admite que sea expedido por ustedes mismos, puesto que no tendrían ningún problema. Parece una obviedad, pero es así. Hay muchas operaciones en las que el destinatario pide un certificado del remitente expedidor exportador, del beneficiario en el crédito documentario, certificando cosas tan obvias como que ha envasado y embalado la mercancía de forma adecuada para el transporte. Entonces, ¿tiene algún problema para ese exportador emitir el certificado? Ninguno, como lo puede emitir él mismo. Si se lo piden y no le piden que lo emita no sé qué tercera organismo, ahí tendríamos el problema, porque que yo sepa, hasta ahora mismo no ha llegado una normalización o procedimiento estándar para certificar eso, ¿vale? Con lo cual sería un poco lanzarnos a ver si nos admiten el de autoexpedición nuestro. Pero conveniente, mientras no hagamos algo que no sea correcto, y yo estoy seguro que su empresa se trabaja todo lo mejor posible libre de COVID, pues emitir eso según su, haciendo referencia a que tienen en cuenta toda la normativa y todo lo que mandan las autoridades sanitarias en nuestra empresa, etcétera, no estarían mintiendo, estarían dándole un marchamo, una certificación más, sin tener en cuenta que otro venga a comprobar nada, ninguna norma. Vale, preguntan, si no estoy equivocado, la vía arbitral, aunque efectiva y rápida, es cara comparada con la judicial. ¿A partir de qué volumen de facturación aconsejas acogernos a los laudos? La pregunta es buenísima, pero no tiene una respuesta por la siguiente razón. ¿De acuerdo? Pregunta al compañero, lo digo muy rápido. La vía arbitral, efectivamente, es más rápida, es más segura, tenemos mayor seguridad jurídica en que el proceso dura lo que dura y se acaba donde se acaba y nosotros podemos elegir los árbitros, la sede, el idioma y un montón de cosas. Pero plantea, puede ser más cara efectivamente que la vía judicial. ¿Cuándo es conveniente entonces, con qué volumen de facturación pasar a arbitraje respecto a la vía judicial? Es que lo que no sabemos nunca, digo que no tiene respuesta porque no sabemos nunca cuánto costaría la vía judicial. Si la alternativa vía judicial fuese alguien que está continuamente recurriendo y pasando del juzgado de primera instancia, pasamos al provincial, luego a Madrid, luego, etcétera, etcétera, eso puede tener un coste X que no es solamente monetario, es el coste del tiempo en que se dilata el procedimiento, los esfuerzos, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de monetizar, ¿de acuerdo? Yo aconsejo el arbitraje. Yo, de forma general, creo, y es algo que trabajo muchísimo y que veo, creo que en general funciona el arbitraje mejor que la vía judicial. En España lo sabemos todo. La vía judicial en España, los juzgados están colapsados, nos podemos tirar, pues en recursos pueden llegar a 10, 12 años. Pero en Egipto, creo que la última vez que lo vi, una primera sentencia tarda 12 años.
12 años. Entonces, claro, habría que verlo país a país. Si veo un caso como el de Egipto y veo que la vía judicial va a ser un martirio absoluto, yo intentaré con ellos siempre llegar a un acuerdo de arbitraje. Y puedo tener otro mercado, otro país, donde sus juzgados mercantiles funcionen muy bien, relativamente rápidos, y plantee mejor los juzgados mercantiles. Aún así, yo soy partidario de coger una vía, de a ser posible normalizar, que siempre en nuestras relaciones optemos por arbitraje o por juzgado, aunque cabe la posibilidad y realmente lo más acorde sería estudiarlo caso a caso. Lo que pasa es que supone un esfuerzo. Hay que consultar realmente más que ver si el firmante de bienes, etcétera. Hay que, normalmente, vía asesores y abogados que tengan experiencia, y estoy hablando ya de bufetes internacionales que cuestan lo que cuestan, pues que nos diga cómo funciona la justicia en Singapur, en México o en Venezuela, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí poder comparar ambas opciones. Pero le diría que a partir de, no sé, de hecho es muy sencillo, ¿eh? De alguna forma determinar lo que sí te cuesta la vía arbitral, porque la Corte Arbitral de París cuesta una pasta, ¿de acuerdo? Pero otras cortes arbitrales, como por ejemplo puede ser la Cámara de Comercio de Valencia, la Cámara de Comercio de Murcia, le hablo de las que conozco más cercanas, lo que se hace es coger un intervalo entre el mínimo y el máximo de lo que es la reclamación. Si la reclamación es de 40.000 euros, puede costar un procedimiento arbitral 1.200, 1.300 euros. Eso con 3 árbitros. De forma que el procedimiento pues también tiene un coste mínimo el juzgado. Luego al final, si nosotros no tenemos, digamos, si no nos dan la razón, nos tocará a nosotros pagar el procedimiento. Si es mi comprador, por ejemplo, que no ha pagado, el que acaba con la sentencia en contra, él pagará los costes, pero mientras yo estoy invirtiendo. Con lo cual, de forma general, porque no hay una sola respuesta, créame que no es así. Yo si tiene algún caso concreto, le puedo decir dónde están los, bueno, lo puede encontrar en las Cortes Arbitrales de España, que son públicas, el coste según la cantidad reclamada del procedimiento arbitral. La mayoría de las cámaras de comercio de las capitales, ¿vale? De comunidad y de capital de provincia realizan procedimientos arbitrales y en la propia página web se descarga el PDF y sabe lo que le costaría. Y luego la vía judicial, ya le digo, quizás más barata a largo plazo. Si yo gano, sí, pero de entrada tengo que invertir. Y tengo que invertir un tiempo y ese tiempo no sé cuánto es. Mientras que el procedimiento arbitral normalmente son 6 meses y dictado el laudo, digamos que eso se ha acabado. Vale. No entiendo muy bien. ¿Está bien escrito el correo? ¿Falta una O? Vale. Vale, nada, podemos seguir comentándolo porque hay algunos casos en que si es más conveniente aquí o allí, porque funciona genial o fatal. En caso de Egipto, sería una locura dejar en manos de mi comprador de Egipto el hecho de que no me pague y tengamos que entrar en un juzgado mercantil en Egipto, simplemente porque el hecho de que yo abra un procedimiento allí es una odisea. Pero es que además, si lo abro aquí y una vez que tenga la sentencia mía, el problema va a ser ejecutarla en Egipto. Mientras que si Egipto y España y la mayoría de los países son firmantes de los laudos arbitrales, sí que hemos pactado arbitraje comercial de la Cámara de Comercio de Valencia o uno imparcial de París o de Roma, por ejemplo, cuando salga el laudo sí que es mucho más sencillo de exigir en los organismos judiciales egipcios. ¿Vale? Esa es la otra, digamos, problema o hándicap brutal que tienen las sentencias. La mayoría de la gente dice, bueno, ¿dónde pacto que vamos a llevar la reclamación? Pues ¿para qué voy a poner los juzgados estadounidenses? No, los juzgados españoles. Bueno, los juzgados españoles, tú actúas correctamente, el norteamericano no te paga. De acuerdo. Vamos para adelante, ponemos la sentencia y aunque sea de aquí a 2 años, tenemos la sentencia. Vale, ahora esa sentencia, si nosotros no la recurre y tenemos que exigir su cumplimiento de Estados Unidos, tenemos convenio de reconocimiento de la sentencia de Estados Unidos en la Unión Europea, se facilita un poco el procedimiento, pero es muy, muy complicado. Por defecto, el ordenamiento jurídico de cada país es garantista con sus súbditos y una sentencia que viene de fuera lo tiene muy difícil ser ejecutable. Mientras que un laudo arbitral, como es algo que hemos pactado previamente, que la resolución va a ser así, ese laudo ya no se vuelve a juzgar nunca lo ocurrido. Simplemente hay que seguir el procedimiento para exigir el pago correspondiente.
Vale, somos una empresa de productos de alimentación y estamos revisando nuestro escandallo. ¿Puedes recomendarle bibliografía al respecto? Pues mire, si pide Extremadura Avante, nuestro escandallo, imagino, de precios para exportación en función de costes y en función de cada Incoterm, ¿verdad? Vale, imagino que es así. Si es así, vía Extremadura Avante, me pueden hacer llegar su petición, correcto. Y yo les facilito el material que hemos utilizado en webinars de escandallos de costes para elaborar precios de exportación y les mando cuantos ejemplos requieran. Y me comprometo también incluso para hacer un poco de adaptación a sus circunstancias particulares. También me puede contactar por LinkedIn, estoy muy accesible y puedo por supuesto facilitarle tablas con reparto de costes entre vendedor y comprador, con la parte de asunción de riesgo y ayudarle a elaborar escandallos adaptados a su situación. Sí, sí, por supuesto, sin ningún problema. Uno de los problemas es que el tema de transporte lo hemos trabajado en otro webinar y aquí lo he tocado poco, pero no lo he querido obviar porque efectivamente tener cotizaciones es importante, pero es muy fácil. Yo pido la cotización en mi forwarder, mi transitario no me va a negar la cotización, me la va a dar en cuestión de un ratito. El problema luego muchas veces ocurre cuando esa cotización tengo que interpretarla y con ello elaborar precios de exportación. ¿Por qué? Porque muchos de sus componentes no hay por dónde cogerlo en cuanto a que la denominación es lo más confusa del mundo. Yo siempre digo la misma máxima en ese sentido. Aquel que emite una oferta, en ese caso es una oferta de cotización de transporte, cualquier componente que haya puesto un nombre, que muchas veces son iniciales, costes en destino. Oiga usted, dígame qué costes en destino. Porque yo tengo un Incoterm que es lo que manda sobre lo que yo ahora tengo que soportar de coste o tiene que soportar mi cliente. Entonces, si usted no me aclara, ¿de acuerdo?, cuáles son los costes en destino de los que me está hablando, o lo típico de poner gastos FOB o gastos en origen, bueno, detálleme, ¿vale? Por eso esa cotización que les he puesto de este transitario, que no es por hacerle publicidad, es simplemente porque está siempre ahí accesible, cubre bastantes rutas y una cosa que me encanta es que es muy, muy detallado. Ahí había como 25 o 30 componentes de coste y bastante accesibles o interpretables. Entonces, el problema principalmente es eso, hay que tener información de transporte y luego eso ligarlo con lo que hemos visto en otro webinar de Incoterm, etcétera, para dar precios de exportación que obviamente cubran nuestros costes y que sean realmente solo aquellos que necesitamos soportar como vendedores. Pero bueno, por no enrollarme más, les ofrezco eso, que me contacten directamente por medio de Extremadura Avante y vemos el tema ese de escandallos, las dudas que puedan tener. No sé si hay alguna pregunta más, creo que no. Espera un segundito que me parece que te he cerrado el audio. Vale. Hola, sí. Alfonso. Sí. ¿Estabas hablando con alguien? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Sí, no. Se acabo de responder. Me preguntaba por el tema de elaborar escandallos de exportación. Sí, yo he escuchado. Vale. Y no, lo demás que veo por ahí es, gracias, no he visto ninguna, creo que no me ha quedado. Alguien te preguntaba que no entendiste sobre tu correo electrónico, que aquí en la presentación viene, te falta la O de Alfonso. Te falta la O. Ostras. Y no se sabe si es así. Vale, perdonad. Es tu nombre, ¿no? Alfonso Profesor, ¿no? Correcto, es alfonsoprofesor@yahoo.es. Ahora entiendo, por supuesto, la pregunta, disculpe. Es alfonsoprofesor@yahoo.es. Ahí me tienen accesible, me pueden hacer cuantas consultas quieran ahora y de aquí a 3 años, sin EDIE, ¿vale? Habrá algunas que les tenga que decir, no puedo ayudarle, no tengo ni idea, es un tema que tendría que estudiar, no lo sé, pero bueno, en la que le pueda orientar, le garantizo al menos responder e orientarle todo lo que pueda. Muy bien. Pues nada, si nadie tiene más preguntas, solo despedir, agradecerte, Alfonso, por el webinar. Yo creo que ha sido muy interesante, has tocado varias ramas, incluso el COVID, que ahora está ahí, vamos, el tema del día, ¿no? Súper. Lo tenemos un poco ya, bueno. Y nada, solo comentar a la gente que le vamos a mandar un cuestionario de satisfacción en los próximos, yo creo que mañana. Y nada, le agradecemos que nos comente, que nos dé cualquier sugerencia en estos cuestionarios, que así intentamos mejorar un poquito más cada vez. Muy bien, ¿Vale? Muchísimas gracias Extremadura Avante por haberme dado la posibilidad
de haber estado, bueno, pues este año dando hasta los 6 webinars que hemos trabajado, y muchísimas gracias por la atención prestada y a su disposición tanto a los asistentes como a Extremadura Avante para futuras colaboraciones. Muchísimas gracias. Mucha salud, salud para todos. Que esto acabe pronto. Mientras, adaptación, no queda otra. Eso es. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Claro.